Año 1880. Lima, la ciudad de los reyes, duerme un sueño intranquilo, ajena a la guerra que desangra el sur. En sus salones aún resuenan los valses y en sus calles empedradas, el eco de los pregones. Pero en la penumbra de las quintas señoriales y en el murmullo de los cafés, una guerra silenciosa, mucho más letal, ya se está librando. Los enemigos no están en la frontera, han estado aquí por años. No visten uniformes ni portan fusiles. Visten el lino más fino, llevan en sus bolsillos libras esterlinas recién acuñadas y en sus mentes, el mapa detallado de la traición. La red de espionaje chilena era una obra maestra de la infiltración. No se trataba de agentes torpes con acentos extraños, sino de hombres que habían echado raíces en el Perú. Comerciantes, diplomáticos, ingenieros. Hombres como Joaquín Holguín, cuyo nombre era un susurro en los círculos de poder. Holguín llevaba más de una década en Lima. Hablaba con el deje cantarino de un limeño de pura cepa, conocía el jirón de la Unión como la palma de su mano y podía debatir sobre los méritos de un pisco sour con la pasión de un local. Se había casado con una dama de la sociedad peruana, sus hijos jugaban en la plaza de armas y sus negocios, aparentemente legítimos, prosperaban. Él y sus compatriotas eran parte del paisaje, amigos de confianza, socios comerciales, confidentes. Eran invisibles a plena vista. Pero bajo esa fachada de cordialidad se ocultaba una misión de una precisión quirúrgica. Su objetivo no era el sabotaje burdo, no buscaban volar puentes en la noche. Su tarea era infinitamente más valiosa, desmantelar al Perú desde adentro, robarle su alma, sus secretos más vitales, antes de que el primer soldado chileno pisara la arena de Lima. El premio mayor, el santo grial de su operación, era el mapa completo del sistema de defensa del Callao y de la capital. Necesitaban saber la ubicación exacta de cada uno de los torpedos fijos, las minas submarinas que el ingeniero Manuel Cuadros había diseñado para proteger el puerto, el único bastión que impedía a la poderosa escuadra chilena bombardear la ciudad hasta convertirla en cenizas. Necesitaban los planos de las líneas telegráficas, para cortar las comunicaciones en el momento preciso. Y anhelaban, por encima de todo, los planes de defensa del ejército de reserva, las posiciones exactas de las trincheras que se cavaban febrilmente en los reductos de San Juan y Miraflores. La operación de inteligencia chilena no era un acto de guerra, era la autopsia de un enemigo vivo. Mientras esta quinta columna operaba con una eficiencia escalofriante, algunos ojos patriotas comenzaron a notar las anomalías. El coronel Ezequiel Otoya, un oficial de inteligencia del ejército peruano, un hombre meticuloso y desconfiado por naturaleza, fue uno de ellos. No vio un acto de traición flagrante, sino la suma de pequeños detalles que no encajaban. Vio a oficiales del ejército peruano, con sueldos modestos, frecuentando las casas de juego más caras y pagando sus deudas con una facilidad insultante. Observó a ciertos comerciantes extranjeros mostrando una curiosidad insana por la profundidad del puerto del Callao y las rutinas de las patrullas costeras. Escuchó rumores en los clubes sociales, susurros sobre planos que se vendían al mejor postor, sobre funcionarios que filtraban información a cambio de contratos comerciales favorables con casas chilenas. Otoya no era un iluso. Sabía que la guerra había exacerbado la peor de las debilidades peruanas, la división interna y la codicia. Con una paciencia de cazador, pasó meses recopilando datos, conectando nombres, siguiendo el rastro del oro chileno que fluía como un veneno por las venas de la administración pública. Finalmente, compiló un informe detallado, un documento explosivo que nombraba a sospechosos, detallaba transacciones y advertía, con una urgencia desesperada, sobre una red de soplones y traidores que estaba entregando la defensa de la capital en bandeja de plata al enemigo. El informe era una bomba de tiempo. Con las manos temblorosas, lo selló y lo envió directamente al despacho del hombre que ostentaba el poder absoluto en el Perú, el jefe supremo de la República, don Nicolás de Piérola. Piérola había llegado al poder a través de un golpe de Estado, derrocando al presidente Prado en medio de la guerra. Su obsesión no era Chile, sino sus enemigos políticos internos, los civilistas, la élite oligárquica que había gobernado antes que él. Veía conspiraciones civilistas en cada sombra, traidores a su dictadura en cada esquina. Cuando el informe del coronel Otoya llegó a su escritorio, Piérola lo leyó con desdén. ¿Una red de espías chilenos? ¿Oficiales peruanos vendiendo secretos? Para él, esto no era una advertencia de seguridad nacional, era una maniobra política. Seguramente, pensó, los civilistas estaban detrás de esto, intentando sembrar el pánico, intentando debilitar su control sobre las Fuerzas Armadas. Estaba demasiado ocupado purgando a los oficiales leales al antiguo régimen como para prestar atención a fantasías sobre espías.
La respuesta que recibió Otoya fue un silencio sepulcral. Su informe, el fruto de meses de trabajo arriesgado, había sido arrojado al cesto de los papeles sin valor. Esperó durante días en su oficina, nervioso, fumando sin parar, mirando por la ventana, esperando que los agentes de seguridad del gobierno irrumpieran en las casas de los sospechosos en cualquier momento. Pero no sucedió nada. Lima siguió bailando su vals macabro hacia el abismo, mientras los hombres de Holguín, ahora sin vigilancia, celebraban su impunidad y aceleraban la fase final de su operación. La soberbia del poder había dejado la puerta de la ciudad abierta de par en par. Desesperado, el coronel Otoya forzó una audiencia con uno de los ministros más cercanos a Pierola. En una sala oscura del Palacio de Gobierno, con la voz cargada de frustración, Otoya expuso todo una vez más. Habló durante horas. Entregó nombres completos, direcciones, descripciones físicas, las ubicaciones exactas donde creía que se estaban copiando los mapas de las minas. Reveló que la red no solo estaba comprando información, sino que tenía acceso directo a los planos del ingeniero Cuadros y a las órdenes de batalla del general Cáceres. Les contó que el enemigo sabía más de nuestras defensas que muchos de nuestros propios oficiales. El ministro lo escuchó con una paciencia condescendiente. Cuando Otoya terminó, agotado y sin aliento, el hombre de confianza de Pierola le puso una mano en el hombro y sonrió. ¿Por qué tanta alarma, coronel?, preguntó con una calma exasperante. El jefe supremo confía plenamente en la valentía del soldado peruano. Los chilenos saben que intentar un desembarco cerca de la capital sería un suicidio. Nuestras defensas son inexpugnables. Además, añadió bajando la voz, tenemos problemas más urgentes aquí, con los enemigos de adentro. Esa respuesta fue una sentencia de muerte. Otoya comprendió en ese instante que no luchaba solo contra una red de espionaje, sino contra un muro de arrogancia, paranoia y ceguera política. El gobierno peruano no era víctima de una traición, era cómplice de ella por su propia negligencia. Mientras tanto, la información robada, los mapas detallados de los torpedos del Callao y los planos de las defensas de Miraflores, ya navegaba rumbo al sur, en la valija diplomática de un funcionario consular. La inteligencia chilena había completado su misión. El ejército peruano se preparaba para luchar una batalla a ciegas, mientras que el enemigo avanzaba con los ojos bien abiertos, sosteniendo en sus manos el guión completo de la victoria. En enero de 1881, el ejército chileno desembarcó en las playas del Lurín, al sur de Lima. Su avance fue metódico, implacable y extrañamente preciso. Se movían como si conocieran el terreno de toda la vida. Sus columnas de artillería tomaron posiciones en puntos elevados que neutralizaban perfectamente los reductos peruanos. Sus flancos evitaron con una exactitud asombrosa las zonas que la defensa había considerado trampas mortales. La batalla de San Juan fue una carnicería. Los defensores peruanos, muchos de ellos civiles armados con viejos fusiles, lucharon con un coraje suicida, pero se enfrentaban a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. El golpe final llegó en Miraflores. La última línea de defensa. Los peruanos creían que sus flancos estaban protegidos por una serie de zanjas y campos minados improvisados. Pero el ataque chileno no fue frontal. Una división entera apareció por un flanco que se consideraba impracticable, moviéndose a través de quebradas y senderos que no figuraban en los mapas peruanos, pero que, evidentemente, sí estaban en los mapas chilenos. La línea defensiva colapsó en cuestión de horas. El camino a Lima estaba abierto. No fue solo una derrota militar, fue el resultado directo, sangriento y catastrófico de una guerra de inteligencia perdida mucho antes. El juicio de los traidores no se celebró en un tribunal, sino en los campos de batalla, y el veredicto lo pagaron con su sangre miles de patriotas. Lima cayó. La ocupación fue brutal. El saqueo, sistemático. La Biblioteca Nacional, el repositorio de la memoria del país, fue desvalijada y quemada. Pero el detalle más escalofriante y cínico de la victoria chilena se reveló en los días posteriores. Los oficiales chilenos no necesitaron interrogar a nadie para saber quién era amigo y quién enemigo en la ciudad ocupada. Entraron a Lima con listas meticulosamente preparadas por su red de espionaje. Sabían exactamente a qué familias proteger, qué negocios respetar, y, más importante aún, qué patriotas peruanos habían colaborado en secreto. La lista de traidores no se hizo pública. Fue guardada como un tesoro, un arma de chantaje para controlar a la élite limeña durante los años de ocupación, asegurando contratos, explotando recursos y humillando a una nación ya de rodillas. Los espías como Holguín no fueron ejecutados, fueron los héroes anónimos de Chile, los verdaderos arquitectos del triunfo.
y el coronel Otoya, el hombre que intentó advertir a todos, se perdió en la historia, una Casandra ignorada cuyo destino final nadie se molestó en registrar. Lo que los eventos revelaron no fue la incompetencia chilena, sino su aterradora competencia. Su servicio de inteligencia no se basó en fantasías sobre un enemigo débil. Al contrario, se basó en una comprensión profunda y precisa de las debilidades reales del Perú. Los oficiales chilenos que planificaron la campaña de Lima no creían que los peruanos fueran cobardes. Sabían que lucharían con fiereza. Pero también sabían que el país estaba políticamente quebrado. Entendieron que la lucha de poder entre Pierola y los civilistas era una herida abierta y sangrante. Sabían de la corrupción endémica, de la desorganización militar y de una élite dispuesta a vender su patria por 30 monedas de plata. Chile no intentó infiltrar un país que no entendía. Infiltró un país que conocía íntimamente, quizás mejor que sus propios líderes. La red de espionaje no fue simplemente un fracaso peruano, fue la revelación de cuán fundamentalmente mal se entendía el Perú a sí mismo. Las palabras que el coronel Otoya pudo haberle dicho al ministro de Pierola resuenan hasta hoy: ustedes viven en una fantasía. Creen que el Perú es una nación unida y fuerte, esperando repeler al invasor. Pero yo he vivido entre su gente y he visto la división, la envidia, la traición. Chile ya ganó esta guerra. Simplemente aún no hemos contado a nuestros muertos. La guerra del Pacífico no se decidió únicamente en los campos de Tarapacá o en la cubierta del Huáscar. Se decidió en los silenciosos salones de Lima, en los susurros intercambiados sobre una copa de vino, en los sobres llenos de oro que cambiaban de manos en la oscuridad. Fue una guerra ganada por la información, la astucia y la explotación de las debilidades ajenas. Y fue perdida por la soberbia, la división y la negativa a ver al enemigo que ya vivía dentro de casa. La historia de la red de espionaje chilena en Lima no es solo un relato de guerra. Es una advertencia perpetua. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Hemos aprendido la lección? ¿O seguimos, aún hoy, permitiendo que nuestros adversarios, internos y externos, nos entiendan mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos? La respuesta, quizás, se encuentra en el silencio que